Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, porque el Señor nos dice, y estad siempre preparados para presentar defensa y que sean entendidos en los tiempos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entendiendo los tiempos. La música en la adoración es el tema que estaremos tratando en su programa de hoy. Se han escrito muchos libros acerca de la música en la adoración y cómo debe ser llevada a cabo. Y hoy, Sugel, tenemos dos invitados muy especiales. Sí. Roger Peralta y Alberto Rincón. Roger, ¿tú nos puedes decir quién tú eres? Bueno, hijo de Dios hace 16 años. 16 años en la fe. Por elección eterna. Amén. Y gracias al Señor servimos en la iglesia Bautista Sama. Allá estamos trabajando tiempo completo en el ministerio musical. Casado, una hermosa esposa que el Señor me dio por gracia y dos graciosos y tremendos hijos. Bueno. Ella es tu mejor mitad. Mi mejor mitad, claro. Alberto. Hola, saludos. Bueno, yo tengo 32 años en el Evangelio. El Señor me trajo a sus pies y también sirvo aquí en la iglesia bíblica del Señor Jesucristo. Hace 27 años en el ministerio de adoración, de alabanza en nuestra iglesia. También estoy casado con una esposa que ustedes conocen, muy intensa y que Casi es una ayuda desde niña, sí. El pastor Sugel fue profesor de escuela dominical de mi esposa. Sí, cuando ella tenía 12 Sugel, años. ¿cuántos años tú tienes? Lo que pasa es que yo comencé muy joven. Sugel, pues, es que cada vez yo me sorprendo más. Y Alberto ahora te hace... Explícame, no tengo ni palabras, ¿cómo explicar? Mira, yo solamente Sugel, puedo decir esto. ¿qué edad Yo tú tienes? comencé 56, joven, tú dices que tienes. pero simplemente es importante aclarar que tú eres más viejo que yo. O sea, no importa lo que tú me pongas. Alberto, yo no tú le estás un año yo más no le di adelante. clase de escuela dominical a tu esposa. O sea que, ¿Puedes Sugel? Es que yo era un niño precoz. o sea, yo empecé bien jovencito el ministerio aquí. Comenzó también. temprano el ministerio también. Sí, eso fue. Y entonces tengo 3 hijos también, que 2 de ellos participan del ministerio también de alabanza en nuestra iglesia. Somos una familia de músicos. Mi padre nos infundió el amor a la música. Yo soy 5ª generación de violinistas en mi familia. Así, mis hijos 6ª. Y estamos sirviendo al Señor con mucha pasión y amor, porque Jesucristo transformó nuestras vidas. Amén, y estamos usando nuestros dones y talentos para su gloria. Amén. Amén. A mí me gustaría que empezáramos hablando de lo que decíamos antes de empezar el programa, del poder de la música. ¿Cómo afecta la música a las personas? La música se ha definido incluso como un lenguaje de las emociones. La música no le pide permiso al oyente para afectar su estado emocional. Es decir, si nosotros evaluamos cómo funciona el sistema y el mecanismo emocional del ser humano, el 50% de las sensaciones que recibe un ser humano, él las recibe por el oído. El 50% restante se distribuye entre el tacto, la vista, pero el oído recibe todas esas sensaciones. Por eso, la música tiene tanta incidencia en nuestras emociones y en nuestro estado emocional. Recuérdense el ejemplo bíblico de Saúl y David. Cuando él entró en una crisis emocional, él pidió, le recomendaron buscar un músico y buscaron al rey David. Y él fue el único que pudo aquietar a David, a Saúl. Es decir, que la música tiene un poder extraordinario sobre las emociones de los individuos. Sobre todo porque la música tiene la peculiaridad de que no pasa por el intelecto, en cierto modo, va directo a nuestro mundo emocional. O sea, yo estoy leyendo una obra literaria y es a través de mi comprensión intelectual de lo que estoy leyendo que la obra me va a afectar, para bien o para mal. La música, en cierta medida, impacta de manera directa en el aparato emocional del ser humano. Cuando los soldados marchan a la guerra o marchaban a la guerra, no sé si se hace todavía, oían música marcial. Así es. Y una vez me dijo un militar que antes de ellos entrar en combate, cuando las tropas estaban en los camiones que iban a los combates, le ponían la música marcial y esos hombres entraban a un estado
vamos a decir, de excitación por entrar ya en la guerra debido a eso, a la música. ¿Eso es así, Alberto? Correcto, correcto. De hecho, Hitler fue uno que usó el poder de la música y usó los grandes compositores del momento para generar temor en la cultura. O sea, las composiciones de Wagner y que se utilizaban en la época era justamente para impresionar, y estaba lleno de mucho poder en los metales, en la percusión. Eran orquestas incluso exageradamente grandes para proyectar ese poderío a través de la música. Roger, en los conciertos de rock y de esas bandas contemporáneas, se ve a los jóvenes que entran en un estado de descontrol, si podemos decir así. Sí, colectivo. No solamente en los conciertos de rock, cualquier tipo de concierto, a veces que se pretende la euforia pública, la gente entra en una especie de estado fuera de sí, producto del efecto, de la entrega que se dan a la música que está escuchando. Y llevando esto al ambiente eclesiástico, muchas veces producto de la manipulación del autor de la música, en las iglesias también produce eso. Hay patrones repetitivos, patrones rítmicos, patrones a veces melódicos que son una especie de continuación al cerebro. Hacemos a veces un patrón X, patum, 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 patum. Tú puedes patum, tocar patum, la mesa si patum, quieres. patum. Sí, lo podemos hacer y llega un punto que eso te crea una conexión y tú te quedas patum, 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 patum y ya tú estás fuera de sí, de por sí mismo. O sea, hay muchísimos géneros que me vienen a la mente hoy en día que por lo cual ponemos asteriscos a la hora de uno consumirlos o recomendarlos, porque la carga de los elementos de la música, y la música está compuesta por elementos, armonía, melodía y ritmo, y una buena música debe tener en su composición pues un justo balance de ambos, siempre predominando la melodía, pero cuando hay algunos de esos elementos que se invierten, el efecto que causa el cerebro, el efecto que causa al consumidor, en este caso a nosotros, pues no es el mismo, hablando en términos positivos y negativos. Entonces sí hay un efecto, no podemos negar eso, y sobre todo de la intención a veces de quien lo hace. A veces la gente dice, el productor o el compositor dice, eso no llega, eso no va, porque ya sabemos que la música es comercial, la música es un producto que fuera de que estemos hablando del ambiente de la música eclesiástico, es un negocio, es un mercado. Y quien la produce sabe lo que vende, sabe lo que está haciendo. Aún en términos, lamentablemente, de la fe, muchas veces hay compañías que se dedican a hacer música y dicen, eso no va a llegar. Y pongo aquí comillas, subrayado, y negrita esa palabra, porque saben y conocen cómo responde el consumidor, en este caso el pueblo o el público en general. Y cuando hablamos de esto, no necesariamente tenemos que sincronizarnos al ambiente cristiano, aún al ambiente secular. Y muchas veces, y está donde está el error y el peligro de esto, de que hay personas que aplican estos principios a la fe. Ok, déjame ir antes de pasar a la fe. Eso quiere decir que cuando se va a lanzar un producto X, de una camisa, un perfume, algún tipo de producto así comercial y secularmente hablando, se escoge cuidadosamente la música que va a acompañar ese comercial para producir un efecto específico. Absolutamente. De hecho, hay expertos que estudian qué tipo de música deben tener las tiendas para que las personas se sientan a gusto y compren más. Yo no sé si a ustedes les ha sucedido, pero cuando eso no se toma en cuenta, yo a veces he entrado en negocios donde por la causa de la música quiero salir lo más rápido posible. Porque porque no se está tomando en cuenta el oído del consumidor y están poniendo una música cualquiera. No, eso se estudia. ¿Qué tipo de música tú debes poner en una tienda? ¿Qué tipo de música se debe poner en una tienda? ¿A qué hora? Sí. Porque el cuerpo responde a veces emocionalmente. En la mañana tú no estás igual que en la tarde o en la noche. Entonces, ¿en la mañana ponen una música más tranquila? Bueno, depende del estudio, o sea, Exacto. pero la realidad. ¿Y dónde te la tienda y el Claro, tipo de el tipo de público, Sí, el tipo de música. Los mercadólogos han hecho investigaciones muy profundas acerca de la conducta del oyente. Y tienen música para el supermercado, tienen música para los malls, tienen música aún para el transporte público, para lo que esperan en una sala de cine. Todo eso, ese impacto tiene un propósito. Fíjense cómo algunos de ustedes conocerán a Jimi Hendrix, que fue un gran guitarrista. Sí, claro.
terrible persona, tuvo un final fatal, pero era un virtuoso. Como tú dices, terrible persona por el consumo de drogas. Vivió una vida perdidamente, muy desenfrenada. Sí. Entonces, y lo mató finalmente. Exactamente, las drogas lo acabaron con él. Pero él decía que si le daban 15 minutos a cualquier público, él ponía a ese público a hacer lo que él quisiera con la música. De hecho, él llegó a hacer cosas terribles, incluso extrayó la guitarra y la destruyó después que terminó un concierto y todo el mundo entró en un frenesí. O sea, nadie pudo evaluar la conducta de ese individuo porque la música preparó el ambiente para aceptar cualquier cosa. No, de hecho, estaba leyendo hace un tiempo de un concierto donde hubo tal desenfreno en el público que las personas que organizaron el evento entraron en pánico y dijeron, si esta gente sale así a la calle, nosotros no podemos garantizar lo que va a suceder. Y tuvieron la genial idea de terminar el concierto mientras las personas salían con la música de It's a Small World After All, que es una música infantil. Inmediatamente las personas comenzaron a calmarse y salieron todos ordenadamente del salón. Así es. O sea, con la música los llevaron a una euforia casi de locura y con la misma música los calmaron para que pudieran salir ordenadamente del salón. Ese es el aspecto positivo de la música que siempre nos olvidamos, porque siempre arrancamos con la parte negativa, porque se le ha dado un uso muy distorsionante a la música, pero la música es el regalo más hermoso que Dios le ha dado al hombre. Es uno de los regalos que, bueno, de hecho yo no pudiera imaginarme el mundo sin la música. Claro. Dios creó la música y en la creación está llena de música. Los pajaritos, el mar, el viento, todo tiene Sonidos. Armonía, sonido, tiempo. O sea, la belleza de la música es un regalo maravilloso de nuestro Dios. Y desde pequeño, pastor, cuando somos niños, depende de la música que nos exponemos, eso influye mucho. A veces se habla mucho hoy de la hiperactividad de niños, pero tiene mucho que ver a veces el contexto. Como profesor le puedo hablar en ese sentido, trabajando en el aula con niños. A veces he tenido situaciones con ciertos niños y cuando hablo con los padres hay algo en la casa. A veces responde, vivo al lado de una discoteca y siempre estamos expuestos a este tipo de música alta, fuerte. El niño a veces grita, se acostumbra al mensaje que escucha, porque dentro de esas melodías hay un mensaje hecho palabras. Y sí, tiene un efecto en nosotros y se ve desde los pequeños. Hay, de hecho, producciones musicales hechas para la conducta de los niños y eso, Mozart es muy famoso, el mismo Beethoven y otros autores, compositores tradicionales muy conocidos, pero sí, no cabe duda de que eso tiene un efecto en la intención de quien está haciendo esa música. No quiero dejar de mencionar de que la música tiene un poder de comunicar muy fuerte, y esto es lo que hemos estado hablando, pero la música puede llevarnos a un nivel de irritabilidad, puede llevarnos también a un nivel, como decía el pastor Sugel ahorita, bueno, la música no nos pide permiso para entrar a nuestro estado emocional, pero hay un aspecto también educativo, técnico que genera la música. Aún los filósofos en la antigüedad decían, Aristóteles y Sócrates, que la música debía estar en poder del Estado por eso, porque su influencia era tan poderosa en la transformación de la mente de una cultura que no podía dejarse al azar. Es decir, que estamos hablando de algo muy serio. La música tiene un lenguaje que comunica y eso se expresa en cualquier contexto, en la iglesia, en lo secular, en lo educativo. O sea, nosotros tenemos que saber cómo manejar esa herramienta. De hecho, y tú decías eso del lenguaje y tiene los atributos del lenguaje. O sea, nosotros hablamos de las palabras, hablamos de los sonidos, hablamos de los acentos, hablamos de todas esas características del lenguaje, pero la música contiene todo eso. Y por eso uno quiera o no, dice algo. Dice algo. Y por eso hay padres. Y la asociación de X ritmos o X género con ciertos elementos de la cultura, eso es ya casi inseparable ya. Cuando uno escucha ciertos géneros, ciertos ritmos, uno hace una asociación siempre con la cultura, de dónde viene, de dónde proviene. ¿Tú me puedes poner un ejemplo de eso? Claro que sí. Es indispensable, pues, vamos a hablar de reggaetón. Y sí, reggaetón. Es un género que se dice que viene del Caribe, Puerto Rico. Es un género internacional porque tú sabes que tenemos televidentes y oyentes en México, Colombia, claro, Chile. ¿Se conoce ese término? Yo creo que claro que sí. Ya se conoce en todas partes. Yo pienso que ya es un término universal. Pero es para mí imposible
asociar el ritmo reggaetón sin la cultura de violencia, de drogas, de sexo, de a veces de ese tipo de cosas, ¿verdad? Ese mundo que ese envuelve. mundo. Y así uno a veces menciona ciertos estilos, ciertos géneros, y es como transportarse a una cultura, transportarse a una escena en su mente, una película o lo que la cultura misma te dice. Y si tú te pones a dar cuenta, vamos a hablar de nuestro país. Normalmente, ¿dónde tú asocias ese tipo de música? ¿Dónde tú asocias ese género? ¿O con qué tú asocias eso? Hablaba el pastor Sugel de un concierto que él vio una noticia. Pues cuántas noticias no hemos visto de conciertos de ese tipo de género, donde terminan en violencia, donde terminan en arresto por consumo de drogas, donde terminan, o mi esposa es ginecóloga y siempre me habla de la alta tasa de adolescentes embarazadas, y siempre vienen de sectores que están propensos al consumo de un tipo de música. No estoy diciendo que la música le produjo el embarazo, pero sí estoy diciendo que hay no podemos desconectar el consumo de cierta música, así como dicen los anuncios, el consumo de alcohol perjudica tal cosa, el consumo de cierta música perjudica también nuestra salud, a veces intelectual, emocional, y eso. Yo quiero que en el próximo segmento ustedes nos expliquen de cómo esa música debe utilizarse en la adoración, cuáles son los principios bíblicos para yo preparar un ministerio de música, o sea, para adorar a Dios, cómo debo utilizar esa música y luego cómo debo utilizarla en la iglesia en la adoración. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. La música en la adoración es el tema que estamos tratando en su programa Entendiendo los Tiempos de hoy. Tenemos como invitados a Roger Peralta y a Alberto Rincón. En el segmento anterior hablábamos del poder de la música en sí y cómo esta influencia a las personas. Yo quiero que ahora ustedes nos hablen de la música en la adoración. ¿Cuáles son los principios que deben gobernarnos a la hora de yo adorar a Dios, con las alabanzas, con la música, en mi adoración y en la iglesia? Lo que Roger hablaba anteriormente acerca de los géneros musicales es una expresión de la cultura. Y nosotros no podemos separar lo que existe en la iglesia de la cultura. Fíjense cómo el apóstol Pablo, cuando le da instrucciones a los gentiles, justamente él se enmarca en el contexto de la cultura, que utilizan cosas de su vieja vida dentro del contexto de la iglesia, y no debe ser. Los gentiles eran aquellos que no eran judíos. Exactamente, que vinieron a Cristo. Entonces, nosotros debemos como iglesia, como cuerpo de Cristo, tomar de la cultura, porque no somos extraterrestres, sino que el Señor nos dejó en el mundo, lo que represente los mejores valores aceptados por el mundo. ¿Cómo yo los identifico, esos valores? Muy claro, o sea, el mundo tiene su categoría también moral y tiene su ética. Y hay un conjunto de expresiones musicales que representan lo dañado de la sociedad. Y hay otro conjunto de expresión musical que expresa lo intelectual de la sociedad. Y hay otro conjunto de música, de expresión musical que representa lo religioso. Uno lo religioso, otro lo dañado, otro lo intelectual. Así es. Entonces nosotros como creyentes podemos tomar, como dice el apóstol Pablo, si alguien te invita a comer a su casa y te presenta un plato de comida, cómetelo sin preguntar por motivo de conciencia. Ahora, si él te dijo que eso fue sacrificado a los ídolos, no lo consumas. Y el mundo ya nos ha dicho para qué utiliza el reggaetón, como decía Roger. Yo no puedo jamás en la vida tomar algo que el mundo lo consume para expresar su desvarío y su pecaminosidad en el contexto de mi adoración a Dios. Pero alguien puede decir, bueno, yo utilizo este tipo de música para atraer ese tipo de personas a la iglesia. Entonces no se ha entendido cuál es el propósito de la adoración, porque el oyente principal de la adoración es Dios y después nosotros. Entonces ahí es donde está justamente uno de los problemas más serios que tenemos en el uso de la música en el día de hoy, que no estamos distinguiendo y separando lo profano de lo santo, ni estamos tampoco usando con sabiduría lo que es lícito y lo que no es lícito. No, y también hay un aspecto ahí
que es que estamos utilizando la música en la iglesia con un afán mercadológico Así y no es. según el diseño que Dios nos da. Exacto. Que iba a decir que quizás una buena manera de ilustrar esto es el lenguaje corporal. Cuando yo digo algo, mi lenguaje corporal debe estar acorde con lo que estoy diciendo. Yo no siempre recuerdo el individuo que llega al hospital a ver a su amigo que se está muriendo y la esposa le dice, mira, él no sabe que se está muriendo y entonces ten mucho cuidado con la manera como tú, ¿verdad?, te acercas a él. Y entonces él llega muy sonriente y le dice, ajá, con que agonizando. O sea, lo que él está diciendo con la palabra contradice su lenguaje corporal. Correcto. O su lenguaje corporal contradice lo que él está diciendo con la palabra. Nosotros podemos hacer exactamente lo mismo con la música. Nosotros adoramos a un Dios majestuoso, adoramos a un Dios de gloria, a un Dios santo. De alguna forma, la música que nosotros usamos en la adoración a ese Dios debe ser consonante con el lenguaje que yo estoy transmitiendo. De hecho, hoy día, en muchas iglesias se afanan porque la música siempre sea alegre. Pero eso no necesariamente es así, porque hay salmos que son de confesión de pecado y se cantaban en Israel. Yo no sé qué música usaban para cantar el Salmo 32 cuando David confiesa su pecado a Dios, pero muy probablemente la música que acompañaba ese salmo tal vez llevaba un dejo de tristeza porque es consonante con el lenguaje que se está comunicando, el mensaje que se está comunicando. Entonces, yo creo que a veces hay una cacofonía, hay un ruido entre la música que se está usando para adorar a Dios, que no tiene que ser un funeral, porque lamentablemente para muchas personas, si la música no es bochinchera, yo no sé qué palabra usar. En México, ¿cómo entienden eso? En Colombia, bochinchero. Explícame. Yo no tengo la menor Viene idea de de cómo bochinche. traducir. No viene de bochinche. ¿Qué significa bochinche? Una música canchanchosa o... Oye, peor todavía. Canchanchosa. Yo no sé qué palabra significa usar. canchanchosa? ¿Tú? En el Antiguo Testamento, para explicar esto, se hablaba de las fiestas religiosas del pueblo de Israel como fiestas solemnes. Para muchas personas en el día de hoy, esos dos términos no encajan. O sea, si es solemne debe ser un funeral. Y si es una fiesta debe ser un desorden. Sí. Y no necesariamente. O sea, debe ser una fiesta solemne. Cuando hablaba Alberto de la cultura, yo tengo que identificar en la cultura donde vivo cuáles son los elementos que yo puedo utilizar para transmitir ese mensaje de solemnidad y de gozo, dependiendo del caso, al mismo tiempo en mi adoración a Dios. Ahora, yo tengo que ser sabio para usar a la hora de usar esos elementos. Claro, y no podemos negar, y aquí hay que hacer este punto, que tenemos una naturaleza caída. O sea, todo lo que nosotros vemos, gracias al Señor por el Espíritu Santo, por Jesucristo, por su palabra, pero los que no tienen a Cristo, ¿cuál es su cosmovisión? O sea, ¿cuál es la forma en cómo ellos pueden ver el mundo? Entonces, a veces venimos a los caminos del Señor. Yo siempre pongo de ejemplo esta ilustración. Cuando yo conocí a mi esposa, que era mi novia, cuando comenzó a traerme, cuando tuvimos esa primera conversación de acercamiento, yo venía con mi mentalidad, mi programación de fuera, del mundo. Me dicen que usted era bachatero. No. Una revelación, tiene que hablarnos de esa. Pero sí, lo quiero poner con el tema de la atracción hacia otra persona. Cuando yo le expreso a ella esa atracción, ella lo que me dice, vamos a orar. Pero para mí eso era, ¿cómo vamos a orar? ¿Algo inconcebible? Espérate, porque si yo te caigo bien y tú me caes bien, ya tú y yo estamos juntos, ya tú y yo no tenemos nada que hablar. Pero la perspectiva del creyente, aún en la música, es diferente. Entonces nosotros venimos a los caminos del Señor y entonces se convirtió a tal hermano o tal persona que hacía eso fuera, pero ahora quiere convertir eso y hacerlo igual en la iglesia, santificar eso. Entonces, tenemos que poco a poco ir a la palabra de Dios, y es un proceso de conocer la palabra de Dios. Josh McDowell dice en su libro Vive y Disfruta la Biblia, que nosotros tenemos en nuestras decisiones, tenemos elementos que nos influyen, la tradición, dice la cultura nos influye, y la palabra de Dios. Entonces a veces uno hace algo simplemente porque tradicionalmente se hace así, o hacemos algo porque culturalmente se hace así, pero ya cuando estamos en el Señor tenemos la palabra de Dios. Entonces cuando vamos a hacer música para la iglesia, quizás usted vive un contexto donde quizás no ha pensado nunca eso y cree que hacer música para la iglesia es ya, tomé una guitarra, tomé un instrumento y hice las alabanzas del domingo. Pues tenemos que tener, pues, conocer el criterio de Dios, el carácter de Dios,
conocer cómo Dios se manifestó en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. El pastor Sugel hablaba acerca de eso, fiesta solemne. ¿Cómo es eso? Y en una ocasión un pastor quizás me lo ilustró de la mejor manera. Me dice, en nombre de la música que hacemos al Señor, él me dice, yo he visto varios extremos. Están aquellos que dicen, no, Dios es muy serio, Dios no se ríe, Dios no se le aplaude, Dios es una persona que está ahí y tú tienes que ser así, y la música que tú hagas tiene que ser así, porque así es Dios. Pero en otro extremo están aquellos que dicen, no, Dios es alegre, y Dios es el vivo, y Dios es fiesta y gozo, y en nombre de eso yo puedo subirme encima de los bancos de la iglesia, porque Dios es así. Sí, yo oí un pastor que dijo, mi Dios es un Dios fiestero, y a mí me impactó tanto escuchar a un hombre llamarse ministro del Evangelio, hablar en esos términos, porque todo el mundo sabe lo que es un fiestero. Claro, claro. Sí, exacto, una fiesta de adoración no es lo mismo que fiestar. Entonces yo pienso que esos son dos grandes extremos. Pensar que Dios es de esta manera o que Dios es de esta, pero cuando vemos la palabra de Dios, que vemos y comenzamos a conocer el carácter de Dios, vemos que Dios tiene esos atributos y cómo la música a nosotros ya como seres pecadores nos ayuda a expresar esas emociones nuestras de manera sana a Dios. Es decir, que nosotros podemos deformar a Dios también de la otra forma, deformar la imagen de Dios con una adoración limitada, con una adoración oscura, como se adoraba en las iglesias, la iglesia católica en la antigüedad. Era una adoración incluso reservada solamente para los sacerdotes. Y era, se cantaba... Carente de armonías profundas, melodías monótonas, el nombre, canto gregoriano. El canto gregoriano era el canto que predominaba. Y era un canto de una sola línea melódica. Sí. Y era triste lo que la iglesia heredó. Cuando Martín Lutero entra en escena, el Señor lo utiliza y todas las artes, la música, tiene otra visión dentro del pueblo de Dios y otro uso. Pero ahí vino también el abuso, porque esa tendencia, esa tensión que existe entre nosotros, como decía Roger, primero hay que hablar de la doctrina de los deseos para llegar al uso apropiado de la música. Tenemos que estar conscientes de que nosotros tenemos una inclinación pecaminosa y deformamos también la realidad. Entonces, la palabra de Dios es el mejor equilibrio que tenemos. Primera de Juan 2:15 nos dice cómo el creyente no debe amar el mundo y ni dejarse arrastrar porque hay una agenda en el mundo que nosotros debemos contrarrestar. Sin embargo, en la cultura nuestra, la cultura en la cual Dios nos puso, nosotros debemos afectarla positivamente y tomar lo mejor de ella para el uso del Señor. No es descartar todo lo que existe, porque nosotros somos un resultado de la cultura. Tenemos una chaqueta y estamos aquí utilizando estos equipos porque estamos viviendo en una época. Por eso algunos dicen, yo no quiero saber de la música contemporánea. Pero óyeme, contemporáneo es relativo a tu época, tú entonces no debes saber de ti tampoco. Entonces, tenemos que tener cuidado cómo nosotros nos relacionamos con la cultura y cómo usamos la música en ese contexto. Lo que lamentablemente a veces nosotros usamos, muchas veces usamos palabras sin cualificarlas adecuadamente y no contribuyen a esta discusión. Por ejemplo, la palabra contemporáneo. Hay iglesias que dicen, tenemos que adorar con música tradicional no contemporánea. ¿Pero qué significa la palabra contemporáneo? O sea, hay música contemporánea que sí se puede usar y música contemporánea que no se puede usar. Y por otro lado, solamente quería añadir el hecho de que una idea muy recurrente en las iglesias es que mientras la letra sea cristiana, no importa la música que yo use. O sea, ellos bautizan cualquier tipo de estilo musical al ponerle una letra cristiana, pero eso no necesariamente encaja de esa forma. Y cualquier tipo de interpretación. Sí. Exacto, y un ejemplo para mí un ejemplo clásico es el ejemplo de Marilyn Monroe cuando le canta Happy Birthday to You al presidente Kennedy. Aparece esta mujer en un vestido muy ajustado, cantando en una forma muy sensual, una tonada que es infantil. Y es increíble cómo Marilyn Monroe, por la forma como ella interpretó Feliz Cumpleaños, la convirtió, esa pieza la convierte en una bomba de sensualidad por la forma. Entonces, la letra aislada de la música y del estilo es una cosa,
pero tan pronto le añades el estilo, le añades la música y el contexto, ahí entra en juego ella misma, su vestimenta, todo lo que ella hace. Eso impacta lo que tú estás escuchando. Entonces, no basta con que la letra sea cristiana. Claro, y pastor, agregando a ese sentido, usted hablaba de eso de contemporáneo, pero en un momento lo que nosotros consideramos clásico Claro. fue contemporáneo. O sea, Sí, y lo que nosotros tenemos al día de hoy será en algún momento clásico. Y con relación a ese tema, tenemos que separar claramente lo que es la melodía musical y lo que es la letra. Y es que hay que hacer un punto y aparte, porque muchas veces elegimos una canción porque su melodía es agradable, ¿ok? Y pero su letra puede ser una basura. Entonces, cuando tenemos quizás si fuéramos a decir que es primero la melodía o la letra, bueno, obvio, la letra siempre va a ser nuestro punto de elección. Y cuando escuchamos una canción, a veces hay personas que dicen, ay, qué melodía tan bonita, vamos a cantarla en la iglesia. Esa no debe ser el argumento, debe ser, bueno, qué letra más edificante, vamos a cantar ese himno, vamos a cantar ese canto contemporáneo. Porque muchas veces nosotros hacemos una elección, y digo nosotros, cada quien tiene su parámetro de elección, en su país, su iglesia, pero siempre tenemos que tener en cuenta y saber diferenciar que una melodía agradable no es nada si la letra no va a la profundidad que estamos buscando. Y eso lo vamos a tener con mayor celo dependiendo del conocimiento que tengamos de la profundidad del Señor. Entonces, muchas veces, en una ocasión me tocó hablarle a unos estudiantes del seminario acerca de ese tema, porque decimos a veces, ¿qué música más bonita? Pero no vemos la letra. Le decimos al director de alabanza, al pastor, vamos a montar este coro, este himno, pero esa música es preciosa, pero quita eso, vamos a ver qué dice la letra y que sea la letra la que determine. Ahora, ¿qué debemos ser nosotros como directores musicales en nuestras iglesias? Tratar de que sea una excelente letra con una excelente melodía y eso nos va a dar una combinación. Y que sea congregacionalmente Congregación. cantable. Claro que porque sí. Claro que nadie que tenga cierta cultura musical puede negar la belleza del Mesías de Handel. Es un oratorio precioso. Claro. Pero tú no puedes cantar eso en una iglesia. Claro. A mí me gustaría que volviésemos a nuestro tema, porque está sumamente interesante todo lo que ustedes están aportando. La música en la adoración. Y tú decías al principio que debemos recordar a quién venimos a adorar. Y para quién yo voy a preparar la música, la letra, es para Dios. Así es. No es para el público alrededor. Y me gustaría que ustedes empezaran a explicarnos los principios bíblicos que debemos tomar en cuenta, o más principios bíblicos, a la hora de yo ir a adorar a Dios, de la música que debe haber en esa adoración, existir en esa adoración. Ya. El ministerio de música es sencillamente un grupo de redimidos del Señor que sirven en esa área por su condición de especialistas como músicos. Justamente esa era la razón de ser del ministerio de música en el Antiguo Testamento, que eran 4,000 personas que incidían en el ministerio de música. ¿Y cómo era eso, Alberto? Explícame. 4,000 personas. Eso era increíble. ¿Entre músicos y cantantes o solo cantantes? Músicos y cantantes. Incluso habían personas que habitaban en el templo, es decir, que en el templo había música las 24 horas del día, se levantaba gente a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, pero había adoración a Dios continua. Eso también le daba a la mente del adorador una razón clara del propósito de la adoración. No hay que tener un estímulo de un aplauso, de un amén para adorar es Dios y tú. Entonces, cuando alguien se levanta a las 3 de la mañana y no hay nadie ahí, tú estás adorando, tú no tienes nadie que te estimule, solamente el Señor. Entonces, el ministerio de música tiene que manifestar claramente su propósito de ayudar a la congregación en la exaltación del nombre de Dios a través de la alabanza. Muchos ministerios de música a veces pierden el foco y generan una especie de espectáculo en torno al ministerio de música, cuando el ministerio de música es sencillamente alguien que genera esa dirección y esa guía hacia la congregación, es decir, que pudiéramos resumir el ministerio de música como la congregación cantando. Si eso no se da, el ministerio de música no tiene sentido. Entonces, es vital que todo aquel que ministra en la música entienda eso, con un instrumento, con la voz. De ahí la importancia capital para evitar eso que decía Roger, entran cosas que no tienen relación con nuestra vida cristiana. Así que
cuando nosotros ponemos a Dios como el oyente principal, suceden varias cosas. Yo traje unas anotaciones que me encantaron sobre la... Esas anotaciones las vamos a ver en el próximo segmento. A ti te lo hago muy bien. Si fuera Salvador lo hubiera interrumpido de una vez, no te preocupes. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Y ahora, los recomendados. En lo recomendado para hoy, tenemos el libro Nuestra Adoración Importa, guiando a otros a encontrarse con Dios, por el pastor Bob Kauflin. Bob Kauflin es pastor y es un reconocido compositor de canciones, y en este libro trata aspectos esenciales de la adoración que honra a Dios. Guía a los pastores y líderes en las iglesias a que fundamenten su adoración congregacional en los principios bíblicos que son inmutables, en lugar de fundamentarlos en tendencias culturales que causan divisiones. Este libro, adecuado para cristianos de diversos orígenes y denominaciones, traerá una perspectiva vital a los lectores de manera que consideren los principios que Dios nos ha dado para que lo adoremos. Nuestra adoración importa, guiando a otros a encontrarse con Dios, por Bob Kauflin. Alberto, antes de ir a la pausa, tú nos ibas a hablar de 7 características o marcas de un culto de adoración significativo. ¿Cuáles son esas características? Sí, estas notas me encantaron. Dice que debe existir un gozo reverencial. Fíjense el balance, lo que decía el pastor Sugel ahorita. Pero ese gozo reverencial, ¿yo voy con ese gozo a adorar a Dios o es la música que me mueve ese gozo? Ah, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. El gozo del creyente es resultado de su comunión con Cristo. El gozo del creyente es el resultado de una vida de piedad durante la semana, y yo, cuando me reúno congregacionalmente, yo expreso ese gozo reverencial, producto también de la teología y mis convicciones bíblicas doctrinales. O sea, que yo voy al culto de oración y arranque o no la alabanza con un himno más movido, claro, menos movido, ya yo estoy en un espíritu de adoración. Hay que ponerlo más aplatanado, más llano. ¿Qué significa aplatanado, Roger? Porque en otros países quizás no entiendan. El plátano es un producto de consumo masivo en República Dominicana. ¿Qué significad platanado entonces? ¿Que es muy dominicanizado? Que sea de más consumo para todos. Okay, yo diría así. Yo pienso que si el creyente va a la iglesia a buscar ese gozo, o hacer que el tiempo de alabanzas o aún la predicación que puede hablarnos a través del Espíritu Santo, yo pienso que hay un trabajo diario del creyente, tiempo devocional. Yo siempre digo que nosotros no podemos ir a la iglesia a querer cantar en 40 minutos lo que no hemos cantado de lunes a viernes o de lunes a sábado. Nosotros no podemos esperar ir a la iglesia a leer la Biblia en 1 hora de servicio, 1 hora y media, 2 horas, todo lo que no leímos durante la semana completa. No podemos esperar ese momento, como que es la responsabilidad de la iglesia, del pastor, del líder de alabanza, darme quizás lo que yo también está a mi alcance de lunes a viernes. O sea, Alberto hablaba de ese gozo reverente, pero yo tengo la responsabilidad día a día de ir a la palabra de Dios, cantar a Dios sin instrumento, cantar a Dios desafinado. Yo digo que Dios tiene el mejor afinador. El Espíritu Santo es un afinador. Usted cántele al Señor como usted quiera cantarle. No puede esperar. Ahora es que yo voy a cantar, porque aquí es que yo canto con gozo. Yo debo de cantar en mi casa, día a día, en el carro, en lo difícil. De hecho, el pastor Suel hablaba de los salmos hace un momentito. Y si fuéramos a ver el tema central de los salmos, el lamento. Quizás el tema que más se escribe en el libro de los salmos es el lamento. O sea, nosotros también tenemos que tener esos himnos que nos lleven a recordar nuestra vida, no solamente en la alegría. Nosotros no siempre estamos allá arriba, a veces tenemos momentos de tristeza. De hecho, cuando el gozo no se produce por lo que yo entiendo por mi mente, que Dios me ha revelado en su palabra, es manipulado. Eso invariablemente va a ser manipulado. Yo puedo con la música producir eso,
y no porque la persona esté entendiendo Dios es grande, yo soy pecador y Él me perdonó por la muerte de Cristo en la cruz. Eso debe producir gozo, pero es un gozo producido por la música, entonces es un gozo manipulado. Yo recuerdo en el libro de Bob Kauflin, que es una persona que ha estudiado mucho el tema de la música en la adoración, y él habla del caso de una creyente que va al África, es un caso de la vida real, y dice que ella escucha a un grupo de mujeres zulúes que estaban cantando. Dice que la armonía con la que esas mujeres cantaban era tan hermosa que ella empezó a llorar. Y cuando le preguntó a la persona, wow, pero ¿qué es lo que ellas están cantando? La letra era que hay que hervir el agua para que no te dé disentería. Entonces, tú no entiendes lo que está produciendo eso, pero tú sabes que tú estás llorando. Claro. O sea, te produjo una reacción emocional. Y hay personas que van a la iglesia a buscar ese shot, ese impacto experiencia, emocional a través de la música. Claro. Alberto, ¿qué otra característica tú nos puedes decir? Vamos a tener que hacer no un programa, sino como 6. Cada característica es un programa. Es un programa y cada característica. La otra es la dignidad. Y nosotros debemos traerle a Dios un culto con una calidad como Él es digno de ser alabado. Nosotros estamos acostumbrados y creemos que Dios recibe cualquier cosa. Y realmente Dios recibe primero el corazón y ve el corazón. Pero los que estamos involucrados en esto debemos llevar la mejor ofrenda a Dios. O sea, debe haber esa intencionalidad. Como nuestro gozo reverencial, ya la palabra reverencial define todo y encierra todo. Nuestro Dios es un Dios digno de reverencia. Debemos hacer las cosas con orden y calidad. Dios no es un Dios de desorden, sino de orden. En eso estamos claros. Debe ser sencillo a la vez. O sea, nuestro culto debe ser familiar, sencillo, donde es el pueblo de Dios que se reúne a adorar y a alabar al Alberto, Señor. yo tengo que decirte algo. Dilo. A veces, en ese sentido, hemos perdido tanto la sencillez por, vamos a decir así, por un amor, quizás la palabra amor le queda grande a lo que voy a decir, pero como por una necesidad a veces del tecnicismo. Nosotros vivimos en una época muy de mucha tecnología, y vemos cómo la tecnología cada día ha entrado en el culto. Tenemos la pantalla para ver las letras, tenemos los micrófonos, tenemos los cables, y a veces esas cosas se pueden quitarle sencillez, o a la vez pueden complicar lo que debe ser sencillo. Algo que debe ser tan natural como tocar una simple guitarra se puede convertir en un dolor de cabeza porque la pila de la guitarra no funciona, y eso se convierte en una distracción en el servicio. O el cable que amplifica la guitarra se dañó, pero el guitarrista no se dio cuenta y cuando va a tocar no funciona. Entonces estamos en medio del servicio dándole mente a problemas técnicos que le roban la sencillez a algo que debe ser tan natural como simplemente tocar un acorde y ya, y punto. Entonces, yo pienso que no estoy diciendo con esto que no debemos usar la tecnología, ni debemos apoyarnos en ella, porque es un recurso que Dios nos dio, y como hablábamos hace un momento, que eso está al alcance de nosotros, y gloria a Dios por eso. Pero no debemos dejar que eso sea lo que controle el servicio. Si llega un punto que eso va a controlar el servicio, que ya yo, como director de cánticos o como predicador, no tengo el control de lo que estoy haciendo, porque dependo de que si esto funciona, y yo me imagino que la predicación le pasará a ustedes muchísimo cuando el iPad no le prende en medio de un sermón, o cuando nos pasa cuando un micrófono no funciona en medio de que tiene que funcionar. Entonces, lo sencillo no quiere decir que no sea tecnológico, aprovechando lo que tenemos en nuestras manos, pero lo tecnológico no puede quitarle ese espíritu de sencillez a lo que estamos haciendo para el Señor, y a la vez no debe convertirse en una distracción que afecte lo que está pasando ahí. De hecho, uno de los grandes compositores de hoy de música cristiana son los Getty. Sí. Y uno de los principios que Paul Getty, ¿verdad? Es sí, exacto. Que él usa para su composición es: si tú no puedes cantar mis composiciones sin música, entonces no lo uso, porque lo que él quiere es que la congregación lo cante. Entonces tiene que ser tan simple, sin ser simplista, que una persona pueda cantarlo sin acompañamiento musical. Y eso es un buen principio a la hora de componer música para iglesia. Claro, y tenemos que tener cuidado en todo el sentido del servicio. Fuera de la música o el ministerio musical involucra mucho esto, porque hay muchos pequeños elementos dentro de eso. Sí. ¿Qué es el sonido? ¿Qué es la partitura? A veces un abanico te puede volar un papel en un momento clave que tú necesitas ver esa nota musical en medio del servicio. Y el pastor Sugel a veces hablaba hace un momentito de cuando hay una distracción.
Y cuando la gente quita el enfoque de lo que tiene que tener el enfoque, el centro del servicio, a esos elementos que son pequeños, que lo que estamos haciendo y tratamos de hacer con esto es llevarlo como una ofrenda al Señor, pero quizás la forma en cómo lo estemos haciendo puede convertirse, puede robarle sencillez y a la vez puede convertirse en una distracción. Bien. El otro punto es la profundidad. O sea, cuando hablamos de profundidad es en el sentido teológico y doctrinal. Nosotros no podemos estar, el ministerio de alabanza no puede estar desalineado con la enseñanza teológica de la iglesia y doctrinal. Muchas veces sucede que en muchos ministerios hay un púlpito muy sólido, cuando empiezan a cantar es otra cosa. O sea, debemos ir a la par con el nivel de conocimiento y la luz que Dios ha traído a través del púlpito de una iglesia. Entonces, eso nos obliga. Lo otro es la variedad. La iglesia está compuesta por personas de todo tipo, socialmente hablando, también con respecto a genealógicamente hablando. La edad. Tenemos niños, tenemos adultos, hay ancianas que se cansan cantando y hay que pensar en todo eso. Usted va a una iglesia que ahí hay que ir con un traje, con un equipo de buceo para seguir cantando y seguirle al grupo de adoración. Porque todo es tan agitado todo el tiempo, no hay... Que hay que tomar oxígeno. Entonces. Hay que tomar oxígeno para seguir el pulso. Entonces, todo eso es parte de la evaluación que debe hacer el ministerio de alabanza de una iglesia. Y igualmente la variedad en expresar los estilos musicales. Algunos hermanos prefieren solamente himnos. No, hermano, no solamente himnos, podemos alabar al Señor con canciones. Y algunos no quieren canciones contemporáneas. Debemos usar canciones contemporáneas porque Dios se expresa en sus hijos en todas las épocas, no solamente en esa época. Cuando Isaac Watts y el otro Wesley, cuando ellos empezaron a componer, que fueron entre ellos dos, estamos hablando de casi 10,000 himnos compusieron. Él empezó a utilizar por primera vez la guitarra y tuvo que correr 2 o 3 veces porque lo apedreaban. O sea, la guitarra era como rebajar la adoración a Dios. Y había un entendimiento distorsionado hasta que finalmente, cuando vino Lutero y toda la exposición, mejor dicho, que el mismo Calvino puso mucha regulación y dijo solamente el órgano en la iglesia. Y es un tema tan amplio que lo que debemos es pensar no tanto en el hombre, porque la adoración no es antropocéntrica, sino teocéntrica. Y vemos en el Antiguo Testamento que Dios permitió que se usaran cientos de instrumentos, permitió que se usaran miles de voces en su adoración. Y había un gran crescendo que lo producían 120 trompetistas antes del inicio del culto. Y era una cosa impresionante. Y la Shekinah de Dios, la gloria de Dios llenaba el templo. Es decir, que el Señor, el que va, si nos transportamos al Nuevo Testamento, en Apocalipsis, uno ve esa adoración exuberante, uno ve los 24 ancianos echando las coronas al Señor y cantando ese cántico al Señor. O sea, nuestro Dios es un Dios digno de una adoración grandiosa y Él va a recibir eso de todo su pueblo. Y fíjate algo, Alberto, tú estás hablando de este punto, yo estoy pensando aquí algunas cosas, de que eso no ocurre por arte de magia en una iglesia. Esto no es algo que hay una caja donde tú hoy sacas, ¿y qué vamos a hacer hoy? Cuando vemos ese pasaje que tú citaste del Antiguo Testamento, que es Primera de Crónicas, capítulo 25, fue algo intencional. Eran personas destinadas para eso, que estaban para pensar en eso. Nosotros quizás en nuestra iglesia hoy en día, o la iglesia de hoy en día necesita, yo diría, que darle un poquito más de importancia en ese sentido a esa área de la iglesia. Nosotros vemos como nuestros pastores enfatizan, y gloria a Dios por su gel, por pastores como el pastor Eduardo y otros pastores que conocemos que están en la defensa de un púlpito sano. Pero también los pastores deben entender que esa música... El pastor Otto, para que te viste. Pastor Luis. El pastor Luis. No, pero puse los dos que estaban aquí al frente. Pero no te pierdas lo que te estás... esa música o esa intencionalidad que hay en ese púlpito sano de estudiar la palabra de Dios, de estudiar buenos libros,
esa música o ese cambio que va a haber en la música es también intencional. Es estudiando la música, estudiando la palabra de Dios, estudiando libros, ensayando, haciendo. Y usted hablaba de un programa, que hay que hacer 10, 15 programas acerca de tema, porque es que a veces vemos ese énfasis donde el músico cree que llegando 5 minutos antes del culto y diciendo, y lo digo con propiedad porque lo he visto muchas veces, vamos aquí, pues agarra y re y vamos con vámonos arriba. O la mayor o menor, la que sea, dicen por ahí. Realmente y es sale algo, en la mayor calamidad. pero es algo intencional. O sea, si nosotros queremos dar a Dios una adoración en cuanto a la música, sin adorar la música, tenemos que sentarnos a estudiar la palabra de Dios como grupo musical. Amén. Tenemos que sentarnos a ensayar los himnos con tiempo y cuando nos paremos el domingo al frente, que si va a pasar algo técnico, bueno, hay cosas que se escapan de nuestras manos, pero no porque nosotros estamos ahí improvisando todo lo que estamos haciendo en ese sentido. Y lo digo porque me ha tocado trabajar con el Ministerio de Alabanza, donde hay que convencerles de la necesidad de la preparación musical para el domingo. Roger, déjame hacerte una pregunta, porque yo sé que tanto tú como Alberto, pero yo conozco más el ministerio de Alberto en ese sentido, se mueven no solamente en su propia iglesia, sino que lo invitan a menudo. Hay algo que a mí me preocupa, pero yo quiero saber si es una preocupación genuina, si eso es real, y es el hecho de que veo que en las iglesias cada vez más es común que menos gente cante y que sean meros observadores de lo que está haciendo el grupo de adoración arriba de la tarima. ¿Es esa preocupación que yo tengo por lo que he visto aquí y allá, una preocupación genuina o estoy haciendo una tormenta en un vaso de agua? No, yo pienso que es una preocupación genuina y yo pienso que la responsabilidad de todo eso está en la conciencia que tenga el líder de cuál es su papel en ese momento. Si no tiene una conciencia de que su papel es animar a la congregación y llevar a la congregación a ver a Cristo, y no es intencional en eso, a la hora que el líder esté al frente y crea que quizás sea verlo a él o ver el ministerio o ver el espectáculo que se ha montado. Por eso al principio enfatizamos la importancia de que el conocimiento de la palabra de Dios sea en toda la esfera de la iglesia, aún en el ministerio musical. Un líder de alabanza sano, se puede decir así, está consciente de que su rol es llevar a la congregación a Cristo. Como un predicador sano también, no verlo a él. Y va a ser intencional en los himnos que elige, en cómo los presenta la iglesia. Hay diversísimas formas de creatividad al hacer eso. Si las damas solas, si los hombres solos, si aquí quito la música y solo dejo la congregación, si aquí estamos juntos, si subo un tono, si bajo un tono. Muchísimos recursos musicales que están a nuestro alcance para que la congregación sea, vamos a decir así, influenciada positivamente a cantar y ver a Cristo a través de los cánticos. Pero yo pienso que el líder de alabanza es fundamental. Pero ese líder no es una persona, y podemos hacer un programa un día solamente del rol del líder de alabanza. Debe ser no es una persona que vamos a poner ahí porque es el hermano que debemos de sentarnos, trabajar. Yo imagino, y sé que lo hacen, que se reúnen, Alberto, ustedes, igual nosotros nos reunimos allá, compartimos las experiencias, las dinámicas, qué tal, una canción nueva, cómo introducimos una canción nueva. Queremos que la gente se quede simplemente viendo la canción como un espectador o se involucre. Entonces, en ese sentido, por eso hay que trabajarlo. No es algo que va a pasar porque sí, y tenemos que decirlo de una manera tan clara, porque a veces creemos que la música va a venir porque sí. Si no, es algo que hay que sentarse a trabajarlo, a decir, vamos a hacer, queremos un ministerio de esta manera, cuidarnos y cuidar nuestro corazón, porque a veces la influencia de los medios, vemos muchos videos en las redes sociales, vemos muchos CDs en las redes sociales. Entonces todo eso está ahí y va acorde con lo que Alberto está hablando. Vamos a tener que hacer otro programa, Alberto, para poder ampliar este tema. El último punto era la evaluación y salió bueno. justamente la evaluación pero quizás nos falta enfatizar un poco más que es responsabilidad de los líderes, de los pastores de la iglesia, claro, dirigir eso. O sea, es uno de los errores garrafales de muchos ministerios que le sueltan eso a un hermano sin supervisión. Y yo le doy muchas gracias al Señor porque en eso ustedes han sido muy fieles, nuestros pastores siempre han estado velando porque las cosas, sobre todo de un tiempo para acá, han sido bastante... Y yo por el mío también. O sea que estamos muy agradecidos del Señor por eso. Y en ese sentido también uno trabaja con libertad, porque cuando hay un marco definido y uno tiene una supervisión semanal con uno de los pastores, pues se garantiza que lo que la congregación recibe va a ser mejor
además de que se garantiza el crecimiento tanto del que está a cargo como de los que están debajo. Entonces eso ha sido para nosotros una gran bendición. Si hay algo que podemos aprender o hemos aprendido de este programa, que esa música en la adoración es un vehículo para adorar y exaltar al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Amén. Mis hermanos, gracias por haber estado con nosotros en este programa. Los volveremos a invitar porque el tiempo nos ha faltado y los exhortamos a que sigan guiando al pueblo de Dios en adoración de esa manera y enseñando al pueblo de Dios a adorarlo de esa manera. Y a ustedes, gracias por haber estado con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos.